Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos analizando como todas las semanas la realidad económica, la realidad social, la realidad laboral en estos tiempos, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, y los datos son muy preocupantes porque hay una caída muy fuerte del empleo, hay reducción salarial, hay suspensiones. Esto nos está indicando de que hay un gran sector de trabajadores, inclusive aquellos que están en blanco registrados, que están soportando una gran parte de esta crisis, ni hablemos de aquellos que no están registrados, los que comúnmente llamamos en negro, donde evidentemente allí las cesantías y las suspensiones y hasta caída de ingresos y de salarios debe ser bien superior. Estamos con Julio Gambina, que es profesor universitario, es especialista justamente en economía. Gracias, Gambina, por esta entrevista. Y bueno, ver cómo está, bueno, cuál es el balance de esta caída tan fuerte de la producción, caída de las ventas. No sabemos todavía el plazo de la cuarentena, pero ya los indicadores laborales son muy, pero muy preocupantes. ¿Cuál es tu análisis de la situación? Creo que lo grave y delicado de esto es que es una caída recesiva en el marco de una recesión que viene de arrastre. Y no solo es un tema de la Argentina, sino es un tema que afecta a la región, al mundo. Las perspectivas de evolución de la economía mundial son muy negativas. Una Argentina que en los últimos años se estuvo orientando al mercado mundial, y está claro que el mercado mundial entra en una etapa recesiva, no solo de caída de la producción, sino del comercio, y por lo tanto pensar en una estrategia muy orientada hacia el mercado interno, lo que supondría todo lo contrario de lo que está aconteciendo, que es recomposición de salarios, de ingresos sociales extendidos. Digamos que el panorama no es muy alentador por la caída de la producción, por la caída del consumo, por cómo se afectan las cuentas en esta orientación hacia el mercado interno. Creo que todo está recayendo en la capacidad de intervención del Estado, básicamente en la emisión monetaria, que un dato curioso, teórico, si se quiere, pone en evidencia cómo la emisión monetaria no necesariamente es generadora de inflación, un tema que ha estado puesto en discusión en los últimos tiempos. Creo que es un momento para discutir políticas de intervención. Creo que ha habido una sorpresa a nivel de la política pública porque el imaginario estaba en resolver como primera etapa del gobierno que asumió en diciembre la cuestión del endeudamiento público, negociar con los acreedores, con el Fondo Monetario Internacional y desde ahí pensar en un proceso de recuperación. Bueno, no ocurrieron ninguna de las dos cosas. ¿Qué quiero decir? Que no está resuelto a esta altura del mes de mayo la renegociación ni con los acreedores ni con el Fondo Monetario, y no solo hay una perspectiva de avance, de recuperación de la economía, sino que todo lo contrario, se está profundizando el horizonte recesivo en el país. Ahora, ¿qué habría que hacer entonces en estas condiciones, tanto respecto de la deuda como de la situación general, teniendo en cuenta, lógicamente, las limitaciones que tiene el gobierno, esta desproporcionada emisión de moneda, y aún así tenemos todos estos bolsones de crecimiento del desempleo y crecimiento de la pobreza y de la indigencia? Mira, en primer lugar, hay un tema que es como tabú en la Argentina actual, sobre todo instalado en los principales medios de comunicación, que es el tema del default. Argentina ya es un hecho que no puede pagar la deuda. Lo increíble es que siga pagando la deuda aun cuando no se puede pagar. Estoy hablando del último desembolso, el último pago, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional,
por 320 millones de dólares con las inmensas necesidades que hay en la Argentina. Hay una fuerte presión de los acreedores externos, de los fondos financieros, por tratar de lograr un endulzante, como ellos dicen, una mejora en la propuesta del gobierno nacional, y la Argentina no puede seguir dilapidando recursos públicos de reservas internacionales en tratar de endulzar a acreedores de una deuda que es impagable. Y por lo tanto, lo primero que habría que hacer es una suspensión unilateral de los pagos de la deuda. Argentina tiene historia en ese sentido, y me animo a decir que las condiciones excepcionales de la economía mundial dicen que no va a ser el único país que va a entrar en dificultades con sus pagos de deuda. Y al mismo tiempo hay que generar una auditoría integral con participación ciudadana sobre la deuda, porque hay responsables de un endeudamiento irresponsable, responsables de un endeudamiento irresponsable, tal como fue, por ejemplo, el bono a 100 años, que la Argentina tiene compromisos hasta el 2117, a una tasa superior al 7%, cuando la tasa de interés en el mundo estaba cercana a cero. Entonces hay responsabilidades que identificar. Y con los escasos recursos que hay de reservas internacionales, por ejemplo, generar las condiciones para hacer cambios productivos muy importantes. Este es el momento para cambiar un modelo productivo, sobre todo en tiempos de recesión como la actual. Hace falta un gran plan de recuperación económica que involucre empleo. Ahora, en general uno lee un conjunto de economistas que dicen que la peor variante sería que la Argentina suspenda los pagos de deuda y entre formalmente en default. Presentan que esto sería prácticamente catastrófico para la Argentina y que se acentuaría todos los problemas que estamos teniendo. ¿No compartís ese punto de vista? No, no, porque son opiniones interesadas. Creo que, a ver, acá hay un interés. Por ejemplo, suponte, el Fondo Monetario, ¿qué dice? La deuda es impagable, que el costo lo paguen los acreedores privados y nosotros vamos a cobrar todo en un proceso de renegociación. O sea, el Fondo Monetario quiere transferir el costo a los inversores privados, a los fondos de inversión, y no pagar el costo del Fondo Monetario. El sector hegemónico de la economía argentina dice no nos castiguen a nosotros. Por ejemplo, pensemos en la demanda de las petroleras que piden el barril criollo a $45 cuando el precio internacional del petróleo está en $30. ¿Quién paga la diferencia? El conjunto de la sociedad. Creo que el debate que hay que hacer Pero es... eso el gobierno lo está concediendo. Por eso El barril digo, pero criollo y se claro, mantiene el claro. precio de los combustibles a pesar de la caída del precio internacional. Así es, por eso te digo que acá, además del lobby gran empresario o de los economistas que hablan a favor del lobby empresario, es importante ver otro andamiaje. Incluso, vamos a la historia, el default del 2001 no fue la catástrofe total para la Argentina y permitió la recuperación económica muy importante entre el 2002 y el 2007. Mucho más, pensemos en este tiempo, en el futuro cercano. ¿Qué va a pasar en el futuro cercano? Una cerrazón de la economía mundial. Muchos países están pensando en lógicas proteccionistas. Yo no estoy de acuerdo ni en el proteccionismo ni en el aperturismo, sino a qué sectores sociales hay que beneficiar. Y por lo tanto hay que pensar con esos escasos recursos que tiene la Argentina, hacia dónde se orientan. O apuntás a resolver los problemas que hoy afectan a la mitad de la población empobrecida, o seguir reproduciendo una lógica que en los últimos 40 años ha favorecido el proceso de desigualdad, de crecimiento de la pobreza y de gran concentración de la riqueza en núcleos muy reducidos de la población en el país. Nos queda muy poco tiempo, 1 o 2 minutos. A modo de síntesis, el gobierno no está obrando adecuadamente ni frente a la deuda ni frente a esta emergencia. ¿Se puede decir así, en tu opinión? Yo diría que el gobierno está a mitad de camino entre la crítica a la lógica de política económica que veníamos en los últimos 4 años y una lógica de reversión integral del modelo productivo y de la política económica para cambiar la ecuación
de beneficiarios y perjudicados de la economía argentina. Creo que también tiene que ver con la situación que hay en la propia sociedad, donde todavía pesa mucho el ideario político hegemónico de los últimos años y todavía es insuficiente la demanda social popular para modificar sustancialmente el rumbo de la política económica. Digamos que la presión social, mucho más en tiempos de pandemia, hace falta que se haga más visible para que las soluciones lleguen a los sectores más perjudicados. En 30 segundos y cerramos. Acuerdo UIA-CGT de suspensiones con reducción salarial con la condición de que no haya despidos. Un disparate, y creo que eso es parte de lo que te decía recién. Creo que el papel de una central sindical es defender los intereses de los trabajadores mucho más cuando el sector empresario más concentrado ha acumulado ganancias inconmensurables en el último tiempo. Y cuando digo el último tiempo, ni siquiera me refiero a los últimos 4 años, sino que hablo desde los 40 años que se constituyeron las políticas de concentración orientadas a mercado, de privatización, tema que surgió con la dictadura militar, que se consolidó en los 90 y sobre todo en los últimos 4 años. Julio Gambina, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, esta ha sido la opinión de Julio Gambina, economista, investigador. Hemos concentrado justamente en la política económica y social que hoy está perjudicando de manera muy, pero muy fuerte a un gran sector de la población. Muchas gracias, Gambina, y a todos los televidentes nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer.